En este video vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Aquí vamos a presentar la ecuación. Sea una tubería larga con dos porciones, una de sección transversal A1 con velocidad B1, con una presión P1 y una altura H1, y otra con presión P2, área de sección transversal A2, velocidad B2 y altura H2. Por ella fluye un líquido de densidad ρ. Entonces, según la ecuación de Bernoulli, presión 1 más ρ por g por la altura 1 más un medio ρ por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más ρ por g por la altura 2 más un medio de ρ por b2 al cuadrado. A continuación veremos ejemplos en los cuales se aplica este resultado. Considere el siguiente problema. Para una persona recostada horizontalmente, el flujo caudal de sangre de la arteria renal en condiciones normales es de 1 metro partido por segundo. La velocidad de la sangre es la densidad de la sangre es 1030 kilogramos metro cúbico. En la arteria renal se ha formado una placa arteriosclerótica en este punto que reduce el área de sección transversal a 1/5 de su valor normal. Determine la magnitud de la caída de presión en pascales en la arteria renal debido a este problema vascular. Aquí vamos a tener presión normal, aquí presión en la arteria renal enferma. Estamos con una tubería horizontal, por lo tanto la diferencia de altura no va a existir, por lo tanto los componentes ρ, GH se van a anular a ambos lados. Y vamos a tener que entre 1 y 2 vamos a tener lo siguiente. Velocidad Rn, velocidad Re. Vamos a tener que la presión en la zona normal más un medio por la densidad de la sangre, que son los 1030 kilogramos metro cúbico, por la velocidad renal normal al cuadrado, va a ser igual a la presión en la zona enferma más un medio por ρ por la velocidad Re al cuadrado. De aquí se puede despejar Pn menos P, que es la diferencia de presión, que va a ser lo que nos van a pedir, que va a ser un medio de ρ por la velocidad Re al cuadrado menos un medio por ρ por Brn al cuadrado, o delta P, que va a ser un medio por ρ por Bre al cuadrado menos Brn al cuadrado. Por otra parte, por continuidad, vamos a tener de que el área de la arteria renal normal por la velocidad de la arteria renal normal va a ser igual al área de la arteria renal enferma por la velocidad de la arteria renal enferma. Conozco Brn, que es 1 metro partido por segundo. Arn por Brn es igual a el área de la arteria renal enferma, que es 1/5 del área normal, o sea, Arn quintos por Bre. Se simplifica Rn, por lo tanto la Bre sería 5 Brn o 5 metros partido por segundo. Y con eso estamos dados, porque delta P va a pasar a ser un medio por la densidad, que es 1030 kilogramos metro cúbico, por Br al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos Brn al cuadrado, que es 1 al cuadrado, metros cuadrados segundo al cuadrado. Simplifico uno de los metros con uno de los metros de abajo, nos va a quedar kilogramo metro segundo al cuadrado, que es newton, dividido metro cuadrado pascal. Y esto nos va a quedar un medio de 1030 por 5 al cuadrado 25 menos 1 al cuadrado 1, 25 menos 1, 24 pascales. Simplifico, nos queda 12, por lo tanto delta P va a ser 1030 por 12 pascales, que eso es 12.360 pascales, que corresponde a la alternativa B. Considera ahora la siguiente situación. En la figura se muestra un medidor Venturi equipado con un manómetro diferencial, donde tenemos aquí mercurio, por aquí fluye agua. En la toma punto 1, donde el área es de 0,06 metros cuadrados, tenemos que en el punto 2, que es la garganta, tenemos un área de 0,03 metros cuadrados. Y si nos pide calcular el flujo del agua a través del medidor, si la lectura en el manómetro es de 30 centímetros. Tenemos graficada la situación. La densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetro cúbico. Esta altura H es 0,3 metros. Tenemos que las áreas
En el punto 1 es 0,06 metros cuadrados, en el punto 2 es 0,03 metros cuadrados, tenemos velocidad V1 y V2 y presión P1 y P2. Partamos analizando la situación. Primero, por Bernoulli, entre el punto 1 y el punto 2. Nuevamente tenemos aquí un tubo horizontal, por lo tanto vamos a tener presión 1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a presión 2 más un medio de ρ por la velocidad de 2 al cuadrado. De aquí se puede despejar que presión 1 menos presión 2 va a ser igual a un medio de ρ por la velocidad de 2 al cuadrado menos un medio de ρ por la velocidad de V1 al cuadrado, o P1 menos P2 va a ser igual a un medio de ρ por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Eso sale por Bernoulli. Por continuidad, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. El área 1 la conocemos, que es 0,06 metros cuadrados por V1, y el área 2 es 0,03 metros cuadrados por V2. Por lo tanto, podemos deducir que la velocidad 2 va a ser, si simplificamos todo, 0,06 dividido en 0,03 V1 o 2 veces V1. Reemplazando esto en la ecuación de Bernoulli, nos va a quedar lo siguiente: P1 menos P2 va a ser igual a un medio de ρ. V2, que es 2V1 al cuadrado, nos va a quedar 4V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado. 4V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado es 3V1 al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar que P1 menos P2 va a ser 3 medios ρ por V1 al cuadrado. Por otra parte, vamos a establecer aquí a este nivel lo que vamos a llamar una isobara, donde estas dos presiones, P1' y P2' van a ser iguales. Estamos aquí ante una situación de equilibrio estático, en donde vamos a tener lo siguiente: P1' va a ser la presión 1 más del agua por G por toda esta distancia recorrida, que es Y más H. G, Y más H. La presión 2 sería, presión 2' sería esta presión 2 más esta porción de acá que corresponde a agua, que sería la densidad de agua por G por Y, más la densidad de mercurio por G por esta altura H de mercurio al otro lado. Igualando las dos expresiones, nos va a quedar P1 más densidad de agua por G por I más densidad de agua por G por H va a ser igual a P2 más densidad de agua por G por I más densidad del mercurio por G por H. Densidad de agua por G por I se va a ambos lados y podemos hacer lo siguiente: P1 menos P2 va a ser igual a densidad de mercurio por G por H menos la densidad del agua por G por H. Por lo tanto, P1 menos P2 va a ser la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por H. Y eso lo tenemos que reemplazar. De esas dos expresiones se puede establecer lo siguiente: la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por H es 3 medios ρ por la velocidad 1 al cuadrado. Y de aquí se debería poder despejar la velocidad 1, que sería 2 densidad del mercurio menos ρ por G por H dividido en 3ρ raíz cuadrada igual a V1. Y hay que evaluar. Entonces nos va a quedar que V1 va a ser 2 veces 13.600, que es la del mercurio, menos 1000, que es la del agua, dividido en 3 por 1000. Y tengo kilogramos metro cúbico arriba, kilogramos metro cúbico abajo, por G, que es
10 metros segundo al cuadrado por la diferencia de nivel H, que es 0,3 metros. Se va en kilogramos por metro cúbico. 10 por 0,3 es 3, por lo tanto esto se simplifica con este 3. Nos va a quedar metros cuadrados segundo al cuadrado. En raíz va a ser metros partido por segundo. Entonces nos va a quedar la raíz de 2 por 12.600 partido en 1000 metros partido en segundo. Simplificamos. Nos va a quedar 126 dividido en 5. Esto va a ser raíz de 25,2 metros partido por segundo, o aproximadamente 5,02 metros partido en segundo. Y con eso estamos listos, porque el caudal, que es lo que se nos pide, va a ser A1 por B1. A1, que es 0,06 metros cuadrados, por B1, que es 5,02 metros partido en segundo. Y eso nos va a dar aproximadamente 0,301 metros cúbicos partido en segundo. Considera ahora el siguiente problema. En el punto 1 de una tubería, la rapidez del agua es 5 metros partido por segundo. En el punto 2, la tubería tiene una sección transversal 3 veces más grande, encontrándose 20 metros más abajo que el primero. Determine la diferencia de presiones absolutas entre el punto 2 y el punto 1. Considere la densidad del agua como 1000 kilogramos metro cúbico y exprese su resultado en pascal. Entonces, vamos a tener, primero, por continuidad, vamos a tener que el área 1 por la velocidad 1, aquí tenemos velocidad 1, área 1, y aquí vamos a tener velocidad 2, área 2. Tanto A1 por B1 va a ser A2 por B2. Y por enunciado nos dicen que el área 2 es 3 veces el área 1. Tanto A1 por B1 va a ser igual a 3 veces área 1 por B2. De donde se deduce que B2 va a ser B1 tercios. Si B1 es 5 metros partido por segundo, en B2 va a ser 5 tercios metros partido por segundo. Ahora, por Bernoulli, vamos a tener que la presión en 1 más el factor asociado a la altura, que en este caso está 20 metros por arriba, por lo tanto vamos a tener un ρ por G por H acá, más un medio de ρ por B1 al cuadrado, va a ser igual a la presión 2, más abajo, como colocamos la referencia abajo, vamos a tener altura 0, y esto va a ser un medio ρ por B2 al cuadrado. De aquí podemos despejar P2 menos que P1, que es la diferencia de presiones. Ese P2 menos que P1 va a ser ρ por G por H, más un medio ρ por B1 al cuadrado, menos un medio ρ por B2 al cuadrado. O ρ por G por H, más un medio de ρ por B1 al cuadrado, menos B2 al cuadrado. Y hay que evaluar. P2 menos P1. ρ, que es 1000 kilogramos metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, por la altura, que es 20 metros, menos un medio por 1000 kilogramos partido en metro cúbico, por B1 al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 5 tercios al cuadrado, metros cuadrados segundo al cuadrado. Simplifico uno de los metros acá, nos queda kilogramo metro segundo al cuadrado dividido en metro al cuadrado, eso es pascal. Y aquí, con lo mismo, kilogramo metro cuadrado, metro segundo al cuadrado dividido en metro cuadrado, pascal. Y nos va a quedar P2 menos P1 igual a 1000 por 10 por 20, 200.000. Esto va a ser más acá, no se resta, se suma, más 500 por 22,22 pascales. Esto nos va a dar
211, 111.11 pascales. Y eso justamente corresponde a la alternativa A.